Saludos cordiales tengan todos los presentes en este encuentro virtual, además de altura académica, como lo es este webinar. Saludamos entonces a todos ustedes presentes y en nombre de las autoridades rectorales de la UNEI, el doctor William Mendoza Gil, la vicerrectora, la magíster Morelva Monsalve y el secretario general, el doctor Mario Llovera, además del doctor José Rafael Prado, quien es el director de investigación y posgrado. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar titulado Educación y Patrimonio Cultural, Perspectivas y Reflexiones, organizado por el curso de Pedagogía y Patrimonio de la especialización en Patrimonio Gastronómico de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, administrada esta asignatura por la doctora Maribel Camacho, a quien saludamos cordialmente, y quien fue la encargada de organizar y coordinar la realización de este encuentro. Agradecemos también la presencia de la profesora Elizabeth Mena, que está allí apoyándonos técnicamente. Saludamos a la doctora Rosana Mieres, coordinadora de la especialización en patrimonio gastronómico, a la magíster Argelis Linares, coordinadora del Centro de Investigaciones Gastronómicas y docente también de la especialización, a la doctora Degnar Oropesa Noguera, quien también es docente de la especialización, al doctor José Arellano, coordinador de la maestría en Pedagogía de la Actividad Física y los Deportes. Agradecemos mucho su presencia y su interés en, por supuesto, analizar de qué manera la educación puede ser una herramienta fundamental para valorar, proteger, transmitir nuestro patrimonio cultural con especial énfasis, haciendo ese énfasis en el ámbito gastronómico. Confiamos en que todas estas disertaciones y reflexiones van a aportar para que profundicemos esta comprensión y podamos promover un diálogo enriquecedor sobre el rol de la pedagogía en la conservación y gestión de nuestra identidad cultural, por supuesto, a través del patrimonio gastronómico. Agradecemos a todos los presentes colocar su micrófono en silencio y también la cámara puedan apagarla, salvo aquella persona quien va a hacer su participación. Vamos entonces a comenzar con la primera presentación de la noche. Es un placer, por supuesto, presentar a el profesor Miguel Ángel Suárez. Él es licenciado en Educación con mención en Filosofía. Su trabajo está enfocado precisamente en analizar cómo las festividades y el patrimonio gastronómico funcionan como una pedagogía del banquete ceremonial, transmitiendo valores culturales y también religiosidad. Hoy, entonces, nos compartirá el licenciado Miguel Ángel Suárez su ponencia titulada Elementos educativos de la fiesta y religiosidad del patrimonio gastronómico, una pedagogía del banquete ceremonial. Adelante, licenciado Miguel Ángel Suárez. Tengan todos muy buenas noches. Soy Miguel Ángel Suárez Espinosa, estudiante de la especialización en patrimonio gastronómico, y en esta ocasión voy a compartir con ustedes a través de este webinar un tema de gran relevancia que tiene que ver con los elementos educativos de la fiesta y religiosidad del patrimonio gastronómico, una pedagogía desde el banquete ceremonial. En primer lugar, el objetivo general de esta investigación es analizar los elementos educativos de la fiesta y religiosidad del patrimonio gastronómico desde la pedagogía del banquete ceremonial. Para lograr este objetivo, en primer lugar, voy a determinar los elementos festivos y religiosos del patrimonio gastronómico y su relación con la educación. Además, comprender la importancia del patrimonio gastronómico asociado a diversos elementos pedagógicos y educativos para poder interpretar los aspectos pedagógicos del patrimonio gastronómico y del banquete ceremonial. Un primer elemento de consideración
son las fiestas. La siguiente lámina, por favor. Las fiestas son parte fundamental de nuestra cultura. En ellas se destacan las tradiciones, costumbres y valores de una comunidad o grupo social. Nosotros somos seres que estamos acostumbrados a la fiesta. Culturalmente pertenecemos a una cultura festiva. Desde nuestros ancestros hemos pertenecido a esta costumbre festiva, ya que hasta estos mismos ancestros en muchas ocasiones, específicamente en la época colonial, realizaron fiestas conmemorativas precisamente para pronunciarse en contra de las injusticias que ellos vivían. Es decir, utilizaron la fiesta como un elemento de resistencia. Y obviamente esta tradición está arraigada en la cultura venezolana y nosotros hemos tratado de transmitir estas enseñanzas a nuestras generaciones. La siguiente lámina, por favor. Además, son una forma de expresar la identidad cultural, fortalecer el sentido de pertenencia y promover la cohesión social. Las fiestas se caracterizan por su expresión cultural, por su sentido de pertenencia, porque nos permiten divertirnos y entretenernos, por el fortalecimiento de la identidad y por el impacto social y económico y la preservación de la historia. Todos estos elementos están asociados a las fiestas y caracterizan a las fiestas en el sentido cultural y en el sentido religioso. La siguiente lámina, por favor. Clifford Geertz define las fiestas como una manifestación cultural, un conjunto de símbolos que expresan y refuerzan la comprensión de que una comunidad tiene de sí misma y de su lugar en el mundo. Es decir, que una comunidad, una sociedad puede transmitirse a sí misma a través de una fiesta, a través de una celebración. La siguiente lámina, por favor. En este sentido, llegamos a lo que es la religiosidad. La religiosidad se refiere al grado de importancia o dedicación que una persona le otorga a la religión, a las creencias y a las prácticas religiosas. Hay tres elementos fundamentales en la religiosidad, que son la fe, la devoción, los rituales y las prácticas devocionales. La religiosidad es un elemento muy particular porque forma parte de la subjetividad del ser humano. No todos tenemos esa inclinación hacia una práctica religiosa, hacia una devoción. Por lo tanto, es importante el sentido de la fe. Además, la religiosidad se puede entender como una manifestación de fe y devoción, como un conjunto de prácticas y comportamientos religiosos que pueden ser parte de experiencias religiosas vividas. También una cosmovisión, porque la religiosidad puede ser una forma de entender el mundo y la vida, y además también es un aspecto importante de identidad personal y de toma de decisiones. Siguiente lámina. Así llegamos a lo que es el patrimonio gastronómico. El patrimonio gastronómico es un elemento de comunicación cultural y social. Expresa la identidad, la cultura y el territorio de un pueblo. Un plato puede definir a una sociedad, a una comunidad, y esta comunidad se define a través de este plato. Por ejemplo, la pesca andina, sabemos que define gastronómicamente a un estado o a diversos estados que forman parte de nuestro país, en este caso los estados andinos. Entonces, a modo de ejemplo, ya tenemos esta referencia que es un elemento cultural y social presente en el patrimonio gastronómico. Por lo tanto, el patrimonio gastronómico es algo vivo y dinámico que se transforma constantemente. Siguiente lámina. Por su parte, el banquete ceremonial representa un elemento de vital importancia en la fiesta y religiosidad desde el punto de vista antropológico. Nosotros somos seres que en situaciones diversas tratamos de colocar orden a la vida, a las celebraciones, y el banquete ceremonial precisamente tiene la función específica de poner orden a las festividades, a los rituales, darle sentido simbólico a las fiestas.
El banquete ceremonial consiste en una serie de pasos que permiten organizar y ordenar las fiestas para darle sentido festivo y sentido ritual y simbólico. Siguiente lámina. Por lo tanto, aquí tiene una vital importancia lo que es la pedagogía, porque es la que nos va a brindar las herramientas para nosotros poder transmitir el aprendizaje a las nuevas generaciones, porque es necesario hacerlo para que estas tradiciones, estas culturas ancestrales no se pierdan. Entonces la pedagogía nos va a permitir manejar las diferentes herramientas para que nosotros podamos transmitir este conocimiento ancestral. Por su parte, la educación es el proceso, siguiente lámina, para facilitar el aprendizaje, el refinamiento de conocimientos, habilidades y valores. Es decir, la educación va a ser una ciencia fundamental para transmitir las enseñanzas de la gastronomía, de la cultura, de los elementos festivos presentes en nuestra cultura. Esto lo vamos a lograr perpetuar en el tiempo gracias a la educación. Siguiente lámina. Por lo tanto, llegamos a los aspectos educativos de las fiestas. Las fiestas tienen un valor fundamental porque a través de ellas se transmiten valores, se pueden transmitir tradiciones y conocimientos culturales de generación en generación. Solamente de esta manera podemos perpetuar los elementos festivos, los elementos gastronómicos a otras generaciones. La siguiente lámina. Entre los elementos de carácter educativo de las fiestas tenemos que nos permiten fomentar la identidad cultural, el sentido de pertenencia y el aprendizaje significativo mediante prácticas culturales. Las prácticas culturales en sí pueden emerger en un aprendizaje significativo porque pueden transformar la vida de una persona, pueden ejercer un elemento transformador también de la sociedad. La siguiente lámina. Así llegamos también a los aspectos educativos de la religiosidad. Entre estos tenemos la valoración de la cultura y de la historia, el respeto a la diversidad, la promoción del diálogo y la valoración de la fe como fuente de sentido. Estos son los aspectos educativos que se extraen de la religiosidad. La siguiente lámina, por favor. Así llegamos a la pedagogía del banquete ceremonial. El banquete ceremonial, como lo dije anteriormente, es un conjunto de pasos que se siguen de manera estructurada para darle sentido ritual y simbólico a una celebración. Por lo tanto, la pedagogía que se desprende del banquete ceremonial consiste en la valoración del servicio a los demás, nos permite tener una organización colectiva, demostrar respeto y educación, mejorar las relaciones sociales y se enfoca sobre todo en el significado cultural y social de la comida. La siguiente lámina. Dicho todo esto, llegamos a algunas conclusiones pertinentes al tema. Podemos decir que las fiestas son una forma de expresar la identidad cultural. La religiosidad se refiere al grado de importancia que una persona le otorga a la fe, a una creencia, a una práctica devocional. El patrimonio gastronómico necesariamente está asociado a la memoria colectiva de la sociedad. Siguiente lámina. Las fiestas tienen un importante valor educativo porque nos brindan un espacio para transmitir valores, tradiciones culturales. La religiosidad también nos permite transmitir valores como la promoción del diálogo, la valoración de la fe como fuente de sentido. Y por último, el banquete ceremonial, como una pedagogía, nos permite estar al servicio de los demás, mejorar las relaciones sociales y enfocarnos sobre todo en el significado cultural y social de la comida. Esta ha sido mi temática el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Miguel Ángel Suárez, por esa disertación en la noche de hoy. Le recordamos a todos ustedes que pueden participar a través de el chat. Será entonces a través del chat donde vamos a recoger sus impresiones y también sus preguntas para estar leyéndolas
al final de cada disertación, o mejor dicho, al final de todas las disertaciones que se tengan en la noche de hoy. Seguimos saludando la presencia del doctor José Asdrúbal Arellano, quien es coordinador de una importante maestría dentro del contexto universitario de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, como lo es la maestría en Pedagogía de la Actividad Física y los Deportes. Vamos ahora entonces a dar continuación a este ciclo pues, de ponencias y presentamos ahora a la doctora Eloísa Gavidia. Ella es licenciada en educación y también es doctora en educación. Su investigación se centra en explorar cómo el patrimonio cultural puede ser utilizado como una estrategia efectiva para la educación. En esta ocasión, entonces, nos compartirá su ponencia titulada Educar a través del patrimonio, estrategias para una pedagogía transformadora. Adelante, doctora Eloísa. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al seminario Educación y Patrimonio Cultural, Perspectivas y Reflexiones. Estimado doctor Manuel Lazo, doctora Maribel Camacho, gracias por esta oportunidad de intercambio pedagógico patrimonial. La temática que les presento se titula Educar a través del patrimonio, estrategias para una pedagogía transformadora. Siguiente lámina. ¿Por qué educar a través del patrimonio? Acá radica el objetivo de mi investigación, que es fomentar una enseñanza conectada con la identidad, la memoria colectiva y el desarrollo crítico, permitiendo que los estudiantes comprendan su entorno y participen activamente en la construcción del conocimiento, vinculándolo con la historia y las tradiciones. Siguiente lámina, por favor. Seguidamente menciono las teorías que fundamentan esta investigación. En primer lugar, se encuentra la teoría liberadora de Paulo Freire, influyente pedagogo brasileño, conocido por su enfoque revolucionario sobre la educación, amante de la literatura, la poesía, y de cierta manera está vinculado a la cultura. Se le llama a su teoría liberadora porque los estudiantes dejan de ser unos receptores pasivos de información para ser sujetos activos que participan en el proceso de construcción de su propio aprendizaje. Además tenemos el patrimonio como una herramienta pedagógica que facilita la conexión entre el estudiante y su entorno cultural, promoviendo la identidad y el sentido de pertenencia, generando un aprendizaje más profundo y contextualizado. En tercer lugar, está la participación activa, donde están involucrados todo el colectivo institucional, padres, representantes, comunidad educativa y sobre todo los estudiantes, para lograr obtener un aprendizaje interesante. Siguiente lámina, por Doctora, disculpe un segundito que se cayó la conexión. Déjeme esperar que volvamos otra vez a reconectar. Disculpe, por favor, ya estamos otra vez reconectando. Bien, de la misma manera, entonces, mientras tenemos allí la reconexión, vamos a recordarles a todos ustedes que tienen el chat para ir ya participando. Creo que ya tenemos, profesora Mena, la diapositiva. Sí, ahí tenemos la visual. Bueno, en tercer lugar, continuamos. En tercer lugar está la participación activa, donde están involucrados todo
el colectivo institucional, padres, representantes, comunidad educativa y sobre todo los estudiantes. Asimismo, debo resaltar que esta investigación está fundamentada en una metodología documental descriptiva, ya que permea en torno a proyectos de investigación para explorar historias, tradiciones y costumbres. También recopilamos testimonios, bien sean narrativos orales, documentos históricos que aportan información relevante y poder crear archivos con materiales educativos, históricos, culturales y gastronómicos, patrimoniales, que sean accesibles en forma física o digitalizada. Es fundamental hacer algunas recomendaciones que conduzcan a divulgar lo aprendido. Siguiente lámina, por favor. De tal manera, se sugiere la creación de rutas o recorridos patrimoniales para poder accesar y conocer nuestros bienes patrimoniales, monumentos, diseñando un itinerario cómodo y atractivo que nos conecten con lugares emblemáticos. También disponemos de mapas interactivos que representan una estrategia enriquecedora con significación de importancia, continuando con actividades lúdicas que involucren a los estudiantes para animarlos a conocer y valorar nuestro patrimonio, siendo protagonistas de su proceso. Además, como una forma de involucrar a todos los actores del hecho educativo, siguiente lámina, por favor. Aquí estamos con la siguiente lámina. Se recomienda hacer talleres y actividades prácticas, sobre todo al personal encargado de elaborar y preparar los menús que van a ser consumidos por el colectivo, los cuales deben ser elaborados con productos locales que nos aporten identidad. Y como una forma de enaltecer el patrimonio, se debe fomentar eventos, actividades para realizar las fiestas y tradiciones de las comunidades. Siguiente lámina. Entrando a la era digital, es oportuno involucrar el uso de las tecnologías como aplicaciones móviles, no solo para visualizar videos vacíos sin ninguna utilidad, sino videojuegos educativos. Adicionalmente, la producción de contenidos para grabar y expresar a través de videos y podcasts materiales alusivos. En tal sentido, las redes sociales nos sirven para difundir conocimientos de interés y la promoción de debates importantes relacionados al patrimonio y a la educación. En otro orden de ideas, siguiente lámina, por favor. En otro orden de ideas, debemos mencionar el papel de las instituciones educativas. El papel de las instituciones educativas, el cual es muy importante para lograr educar a través del patrimonio, ya que están directamente relacionados con la preservación, la promoción y divulgación de los contenidos patrimoniales. En lo que se refiere a la integración, se debe incluir en el currículo contenidos de historia, geografía, cultura, gastronomía e identidad, que estén entrelazados en los proyectos educativos integrales comunitarios y en los proyectos de aula. Además, es de gran importancia la formación del personal docente que son los responsables en el área cultural en las escuelas, para sensibilizarnos en este interesante tema. Siguiente lámina. Seguidamente tenemos como referentes o modelos de buenas prácticas en América Latina los siguientes ejemplos. El Museo de Oaxaca, México,
Educación Patrimonial de Valparaíso, Chile, Turismo Cultural, Comunidades Indígenas en Ecuador. Y, siguiente lámina, por favor. Como reflexiones finales, puedo decir que desde acá, desde Venezuela, específicamente en nuestro estado de Yaracuy, desde la Universidad Nacional Experimental, UNEI, llevamos a cabo por primera vez la especialidad en patrimonio gastronómico, como un proyecto académico de gran envergadura para rescatar, enaltecer la riqueza patrimonial de nuestro país, conectando a la gente con su herencia cultural, involucrando a las nuevas generaciones en el conocimiento de la historia, de las tradiciones e identidad, impulsando una pedagogía transformadora, pues conocer nuestras raíces, nuestros ancestros, fortalece la identidad, da sentido de pertenencia y arraigo a lo nuestro. Y juntos trabajaremos para dar a conocer, preservar y promover nuestro robusto patrimonio venezolano. Siguiente lámina. Espero haya sido de su agrado y no queda nada más que decir que gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Eloísa, por tan importante presentación. Magistralmente lo ha hecho usted esta noche. Le recordamos a todos que deben tener sus micrófonos en silencio, también sus cámaras apagadas para permitir la fluidez de nuestro encuentro el día de hoy. Atención entonces por allí a Leoscal Mercado, a quien le corresponde la siguiente presentación. Saludamos también la presencia por allí de nuestro secretario general, el doctor Mario Llovera Reyes. Es un honor para mí entonces presentar a el licenciado Leoscal Mercado. Él es licenciado en Ciencia y Cultura de la Alimentación. Su trabajo aborda la educación patrimonial y las técnicas tradicionales de conservación de alimentos, y hoy nos compartirá su ponencia titulada Educación Patrimonial y Técnicas de Conservación de Alimentos, la Salazón. Adelante, licenciado. Buenas noches. Bueno, es un placer para mí estar aquí presentando esta disertación. Bienvenidos sean todos. El tema es la educación patrimonial y técnica de conservación de alimentos. En este caso les hablaré de la salazón. Tenemos que tener en claro primero el concepto. La salazón es una técnica de conservación ancestral, la cual se aplica principalmente a las carnes rojas y blancas. Esta técnica era usada desde tiempos remotos por ausencias de otros métodos como la refrigeración y la congelación. Aún así, aún se mantienen en nuestros tiempos esta técnica, a pesar de ya que la tecnología es avanzada. Hay muchas zonas en la cual se practican estos métodos, estas técnicas, y se consiguen a diario en cualquier mercado. Esta técnica nos permite alargar la vida útil del producto, así como disponer del producto durante todas las épocas del año. Ese es uno de los principales beneficios de esta técnica. Y también nos impulsa el desarrollo socioalimentario y comercial de las regiones, dado que es aquí donde empiezan los intercambios comerciales con salazones, y muchas regiones empiezan a tener ese desarrollo, ¿no? Es una práctica cultural, dado que estos escenarios, estas costumbres trascienden de generación en generación. Representa una técnica sostenible porque se aprovecha en su máximo esplendor el producto como tal. Van a salar un alimento, en este caso pongamos un animal como ejemplo, un bovino. Nos salan todo y disponen de él en su totalidad, o sea que no van a agarrar el producto en el momento, sino que también alargan y aprovechan en su máximo esplendor este producto, este animal. Es una técnica arraigada a un territorio y define nuestra diversidad cultural, dado que esta técnica tiene un contexto histórico, un contexto religioso,
que nos identifica. Permite la disponibilidad de alimentos, como ya lo mencioné anteriormente. Esta técnica es sabiduría popular, es patrimonio vivo, es herencia, es memoria. La siguiente lámina, por favor. El propósito de esta investigación es valorar desde la educación patrimonial la técnica de Salazón como práctica viva del patrimonio, aunque esta técnica es cultura, es un patrimonio gastronómico para nuestra querida Venezuela. La siguiente lámina, por favor. La educación patrimonial se ha consolidado como uno de los ejes principales de actuación e imprescindibles para conectar los patrimonios y las personas. En las últimas 2 décadas hemos transitado desde una concepción tradicional centrada en la didáctica hacia otra que aborda los procesos de enseñanza de aprendizaje del patrimonio desde un enfoque disciplinar, que parte del eje de los procesos de patrimonialización. Por tanto, desde la premisa de que la educación se ocupa de las relaciones entre personas y aprendizaje, el patrimonio es el contenido de ese aprendizaje y la forma de relación. La forma de relación se refiere a la identidad, la propiedad, el cuidado, el disfrute, la transmisión. Eso nos indica que la educación es muy, muy importante, dado para que esta técnica trascienda a través del tiempo y se siga consolidando. Otra lámina, por favor. La educación patrimonial nos permite sensibilizar y valorar el patrimonio vivo, y como lo es la técnica de la Salazón patrimonial. Nos permite conocer y difundir y valorar y proteger el patrimonio. Permite seguir reconociendo esta técnica más allá del desarrollo tecnológico al cual estamos sometidos a diario. Esta técnica se mantiene viva. Aquí en Venezuela, hablando directamente de nuestro país, por lo menos en los llanos venezolanos, en las costas y también en todas aquellas zonas donde están este producto se mantiene ahí, pues, como son todas las salinas de Venezuela, pues, que hay varias muy importantes en nuestra nación. Nos permite estrategias de difusión estratégica pedagógica en diferentes ámbitos educativos. Permite la integración comunitaria y arraigo. Siguiente lámina, por favor. Y la educación patrimonial, estrategias educativas. Las clases, una de las estrategias que tenemos para la divulgación de esta técnica serían las clases prácticas para grupos reducidos, actividades para la formación de competencia en la técnica del Salazón. El aprendizaje cooperativo, como las estrategias metodológicas en la enseñanza, nos permite darnos cuenta de la importancia de la interacción que se establece entre el alumno con la persona que lo rodea. Educar desde el punto de vista del que aprende, ¿no? Las visitas in situ serían visitas a los sitios donde se hacen estas preparaciones, donde se hacen estas técnicas, donde se vende estos productos terminados y conservados, por lo menos los mercados, los centros productores locales, entre otros, los llanos venezolanos, las costas, donde mayormente también se prepara este tipo de productos. Y una que es muy importante en estos tiempos, como son las tecnologías de información y la de comunicación, ya en este desarrollo tecnológico de tecnologías de comunicación, recursos digitales, ayuda a los estudiantes a descubrir relaciones significativas a través de juegos interactivos, presentación de información de manera visual o plataformas que llenen su atención con el paso del tiempo. Los recursos digitales se encuentran inmersos cada vez más en los entornos educativos. Siguiente lámina, por favor. También tenemos que valorar la educación patrimonial. La técnica de Salazón como práctica vida del patrimonio es crucial para preservar y reconocer este método ancestral de conservación de alimentos y su conexión con la historia y la cultura. Permite a las personas comprender la importancia de la Salazón en la historia de la alimentación, su impacto en la disponibilidad de alimentos y su relación con la cultura y la tradición. Además, la educación patrimonial fomenta la reflexión crítica sobre el patrimonio, promueve la participación ciudadana y en su conservación, y contribuye a la identidad cultural y el sentido de pertenencia.
En resumen, es fundamental para la preservación de un conocimiento ancestral, la valoración del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la identidad y la promoción de una ciudadanía activa y comprometida. Esta técnica también nos permite, pues, más allá de lo antes dicho, también es que son métodos tradicionales y su importancia permanece en toda esa zona y que es una práctica, vamos a decirlo, de integración de entre nuestras sociedades. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado Leocal Mercado, por su presentación, la presentación de su investigación. Recordamos a todos ustedes que pueden también colocar allí en el chat sus impresiones acerca de todo lo que estamos presenciando en la noche de hoy, además de las preguntas a cada uno de los ponentes. Saludamos en este momento la presencia de nuestro director de investigación y posgrado, el doctor José Rafael Prado Pérez. Bienvenido sea, estimado doctor. Ahora, bueno, vamos a proseguir. Vamos a presentar ahora a la profesora en educación, profesora Rosana Romero. Su trabajo, el trabajo de la profesora resalta la importancia de la gastronomía afrovenezolana, muy importante, en la sostenibilidad cultural. Hoy entonces ella nos compartirá su ponencia Pedagogía Patrimonial, Valoración de la Gastronomía Afrovenezolana, símbolo de sostenibilidad. Adelante, profesora. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, gracias a todo el equipo de la Dirección de Posgrado, a la Universidad UNEI, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Desde Valencia les saludamos en este grato encuentro virtual. Vamos a conversar acerca de la pedagogía patrimonial, valoración de la gastronomía afrovenezolana, símbolo de sostenibilidad. Desde un principio, la idea principal es resaltar, exaltarla y valorarla, porque en ella se vincula o está presente un gran legado. Siguiente lámina, por favor. Hablar de la gastronomía afrovenezolana es hablar de toda la diversidad y de todo el legado ancestral, tanto en técnicas como técnicas culinarias y técnicas que están directamente vinculadas y transversalizadas en todo el proceso de lo que a resguardo del patrimonio cultural y material se refiere. Siguiente lámina, por favor. Propósito general de esta investigación, o el corazón de este propósito, es valorar los elementos que componen a la gastronomía afrodescendiente, símbolo de sostenibilidad como fundamento pedagógico y de patrimonio. Uno de los propósitos específicos es comprender todo el elemento simbólico asociados a las actividades agrarias, prácticas ancestrales y tecnología culinaria que están inmersas en todo el proceso y son un legado de la sabiduría popular. Siguiente lámina, por favor. La gastronomía afrovenezolana es un gran legado, no solamente por la representación de un plato, sino también por el sistema de vida o su práctica diaria que nos ha dejado. Como uno del legado más grande, diría yo, es la sostenibilidad, valorar y respetar los espacios en los que ellos conviven, hacer el bien para mí como individuo y hacer el bien a mi entorno. Dentro de la fundamentación teórica encontramos al doctor Rafael Cartay, quien tiene una amplia investigación en la gastronomía venezolana, a Paulo Freire, quien en otros proyectos lo han vinculado por tener el propósito de una educación liberadora, transformadora y una educación inclusiva. Dentro de la fundamentación teórica no podemos dejar de lado el tener el contacto directo con estas comunidades, ya se encuentren dentro de nuestro territorio, es decir, dentro de nuestro estado, o en otras latitudes, para hacer más visible y de verdad más certero todo lo que es el conocimiento que se debe transmitir. Pasando, ¿por qué? Porque no puedo hablar y no puedo lograr sensibilizar a unas personas acerca de un tema que habla de identidad sin sentirme primero identificado y sin dejar de sentirme antes
sensibilizado por todo lo que representa este legado y este material que es patrimonio vivo y que se encuentra en esas localidades. Para yo ser o un docente, para ser un adecuado y cumplir un adecuado proceso de pedagogo en esta área que es patrimonio, primero debo conocerlo ampliamente. Siguiente lámina, por favor. Hablamos en este caso entonces de la UNESCO, quien se ha encargado de la salvaguarda de todo el patrimonio, tanto material como inmaterial, que a nivel mundial es un legado. En todos lados, si sabemos valorar y apreciar lo rico que tenemos, tanto de forma material como inmaterial, tenemos diversidad. Sobre todo en nuestro país se está dando énfasis actualmente a todo lo que es el trabajo de estas comunidades, ya sean comunidades campesinas o comunidades afrodescendientes, en exaltar y valorar sus legados, que son un patrimonio vivo, un patrimonio cultural inmaterial que debemos preservar, rescatar, pero no sin antes sensibilizarnos y no sin antes estar presentes y ser esos, digamos, unos adecuados y correctos vinculadores entre lo que es estas comunidades y toda la población que debemos formar. Hablemos de una formación tanto formal en las escuelas, liceos o universidades y una formación que se puede dar en espacios externos, porque dentro de las comunidades también se pueden dar una posibilidad de formar y valorar nuestros espacios, los cuales debemos ser garantes de que se conserven y trasciendan en el tiempo. Siguiente lámina, por favor. Hablamos entonces de lo que es la educación patrimonial. Esta nos permite sensibilizar y valorar el patrimonio vivo de la gastronomía afrovenezolana, más allá de un plato, teniendo la total conexión y la convicción de que esto trasciende los espacios de la cocina. Promover, conocer y proteger el patrimonio cultural inmaterial es tarea de todos, no solamente en un espacio formal educativo, sino en cualquier área de la vida. ¿Cómo puedo yo ser un buen promotor de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, teniendo esa convicción y esa certeza de que me puedo retratar con mucho orgullo comiéndome una pizza, como también me puedo retratar con mucho orgullo comiéndome o una arepa o un plato típico de determinada región? Fomentar estrategias pedagógicas para la promoción y la difusión del patrimonio gastronómico en diversos ámbitos, como venía mencionando anteriormente. No solamente somos garantes de lo que es el resguardo del patrimonio cultural inmaterial o material dentro de un espacio educativo formal, sino dentro de cualquier ámbito donde nos desenvolvamos, sea en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en grupos aledaños a los que podamos participar, como grupos ecológicos, grupos de repente de oración, que podemos vincular todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que puede ser religioso, puede ser gastronómico, y todos están estrechamente interrelacionados. Fomentar la educación ambiental y la sostenibilidad, el turismo a través de la experiencia comunitaria y promoviendo así la identidad cultural y nacional, que es tarea de todos, no es tarea nada más del sector educativo y de vincularlo con con un solo sector. Todos somos garantes de preservar nuestro patrimonio cultural inmaterial. Dentro de estas estrategias educativas podemos conversar o establecer grupos de animación sociocultural. Estos se pueden dar. Siguiente lámina, por favor. Yo adelanté un poco todo lo que es este proceso, pido disculpas. En las estrategias educativas inmersas para desarrollar todo lo que es la preservación del patrimonio cultural inmaterial, en este caso la gastronomía, podemos hablar de establecer grupos de animación sociocultural. Se pueden dar tanto en la educación formal como en cualquier espacio de nuestra vida cotidiana. Esto se establece como los grupos ecológicos, como los grupos de repente de lectura, como grupos de oración. Los podemos constituir. Inicialmente debemos estar, como dije hace un momento, sensibilizados. Sensibilizarnos antes para luego sensibilizar a otros, porque no vamos a valorar nada que no conozcamos, con lo que no nos sintamos identificados plenamente. Promover el ecoturismo sostenible a través de visitas guiadas, a través del contacto directo con estas comunidades y sobre todo resaltando el valor de cuidar nuestro ambiente, que es un llamado muy importante y un legado
que han dejado estas comunidades afrodescendientes. La tecnología de la información y la comunicación debe estar en todo momento presente, ya que estamos en un siglo XXI que nos arropa con las tecnologías, cada día estamos más actualizados y queramos o no, nos tenemos que adaptar a los nuevos retos tecnológicos que nos presentan desde el respeto, desde el saber manejar todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial y material, que bien se merecen respeto, resguardo, pero también ser visibilizado y mostrado para que toda la comunidad en general los valore, los respete y sobre todo trasciendan en el tiempo, porque si yo lo valoro, lo conozco, lo voy a cuidar. Voy a tratar de proteger este patrimonio que tengo, ya sea en mi comunidad o en mi ciudad. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las reflexiones es muy amplio todo este proceso. Como dije hace un momento, la principal o la columna vertebral de promover el patrimonio a través de la pedagogía es siendo un garante inicialmente con mi actitud, con mi propósito, con mi disposición, estar sensibilizado antes para luego sensibilizar a otros. Indispensable antes de acudir a un libro, que son necesarios a las fuentes propias académicas, debo acudir a ese contacto directo con la comunidad, a ese contacto directo con esos custodios, con esos portadores de tradición, que son sin duda los garantes principales de que hoy por hoy Venezuela tenga una diversidad muy amplia de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, y hemos llegado hasta aquí y somos conocedores de todo este legado ancestral gracias a ellos, a los que les debemos respeto, valoración y sobre todo honra, porque han hecho un trabajo excelente todos estos portadores de tradición, que sin duda alguna a través de la sostenibilidad y de la resistencia cultural han dejado un legado, y gracias a ello hoy por hoy las conocemos. Uno de los trabajos que más importante se debe tener en la cultura es el respeto a conservar, a pesar de los cambios, lo que es la autenticidad o lo genuino que pueda representarse en ese instante, de lo que es la celebración de una fiesta o lo que represente la preparación de un plato en dicho momento. Eso es sumamente importante, que a pesar del tiempo se mantenga la esencia principal de lo que representa para esta comunidad su legado, su patrimonio. Siguiente lámina, por favor. Ya para concluir, dejo una reflexión que nos habla de la cultura no es un lujo, es un tejido que nos une a las comunidades. Gestionarla es tejer futuros. En contraste, coloqué una imagen en donde en un salón de clases, una educación formal, la maestra le pregunta a unos estudiantes sobre si conocen una marca determinada, marcas que por la globalización obviamente todos conocemos y están acá, pero en el contraste les pregunta si conocen nuestro árbol nacional, nuestra flor nacional y nuestra ave nacional. Lamentablemente ahí surgen las dudas, surgen las inquietudes, surgen las interrogantes y los vacíos de conocimiento. Entonces, gestionarla es tejer futuro. Seamos gestores y garantes del patrimonio cultural inmaterial y material de nuestro país, de nuestra localidad, para que de verdad en el futuro esto prevalezca por siempre. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, profesora, por su valiosísimo aporte, profesora Rosana Romero. Y bueno, continuamos recordándoles a todos que pueden participar a través del chat. Y es un honor, pues, también para mí presentar a la licenciada Luz Daniela Piña. Ella es licenciada en Ciencia y Cultura de la Alimentación. Su investigación está centrada en el valor patrimonial de la Feria del Buñuelo. Hoy nos compartirá su ponencia, el legado de la Feria del Buñuelo en la educación patrimonial. Adelante, licenciada Luz. Hola, buenas noches a todos. Hoy tengo el agrado de presentarme ante ustedes a presentarles mi investigación de el legado de la Feria del Buñuelo en la educación patrimonial. Siguiente página, por favor. Ajá.
Como introducción a la ponencia del día, tendremos que explorar la Feria del Buñuelo en el municipio de Cocorote, el estado de Yaracuy. Destaca cómo esta tradición va más allá de la gastronomía y esta se convierte en un pilar de la educación patrimonial. El objetivo de esta noche será demostrar cómo la feria actúa como un vehículo esencial para la transmisión del patrimonio cultural inmaterial, abordando la pedagogía cultural como marco conceptual, reconociendo la Feria del Buñuelo como un patrimonio vivo y analizando el legado pedagógico. Siguiente página, por favor. Primero vamos a definir o vamos a hacer un concepto de qué es la pedagogía. Vendría siendo el arte y la ciencia de enseñar. A todo esto, la Universidad de los Andes en el 2021 nos dice que es el estudio sistemático de la enseñanza y el aprendizaje, siendo una disciplina que no solo se enfoca en enseñar, sino más bien en el cómo. Esta se preocupa por la forma en que los conocimientos son transmitidos, cómo se construyen los significados y cómo se desarrollan habilidades y competencias entre los estudiantes. Mientras que la cultura la vendríamos conociendo como el conjunto de conocimientos, creencias, rituales, manifestaciones dentro de un grupo, individuos o pertenecientes a una comunidad. Estas se adquieren mediante algún legado. La UNESCO nos explica en el 2001 que vendría siendo el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que se caracterizan en una sociedad o en un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Siguiente página, por favor. Ahora bien, venimos con un concepto que para mí es muy relevante. Vendría siendo la pedagogía cultural. Aquí lo vendríamos teniendo como el arte de impartir conocimiento, reconociendo que la cultura enseña y que es más allá que la educación afectiva debe trabajar con ella para formar personas completas y conectadas a su entorno. Para esto, Rodríguez Rosa en el 2021 nos dice que la cultura es fundamental para el aprendizaje, desempeñando un papel no solo en la comunicación y en la recepción de la información, sino que también en la configuración de pensamientos de grupos e individuos. Ahora bien, como teoría tenemos la pedagogía culturalmente relevante. Esta nace en 1994 de la mano de Gloria Ladson-Billings. Ella aquí se enfoca en que la enseñanza efectiva, especialmente donde existen estudiantes de orígenes culturales diversos, no basta solamente con reconocer la cultura, sino también que la podemos utilizar para potenciar el aprendizaje, afirmar la identidad y preparar a personas para un pensamiento crítico, consciente y efectivo. Es precisamente bajo esta luz de la pedagogía cultural que la Feria del Buñuelo en el municipio de Cocorote del estado de Yaracuy cobra una relevancia extraordinaria. Esta tradición es un claro ejemplo del patrimonio cultural inmaterial, tal como lo define la UNESCO. Como bien expresaba Milan Kundera, la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La Feria del Buñuelo es la encarnación viva de esta idea en Cocorote. Esta feria nace en una hermosa iniciativa de la señora Francisca González, quien en 1996, junto con un grupo de 12 amigos y familiares, comenzó una sencilla muestra gastronómica que vendría siendo la Feria del Buñuelo. El objetivo inicial era ofrecer deliciosos buñuelos a los feligreses que participaban en las celebraciones de conmemoración de la Semana Santa en la iglesia de San Jerónimo en el municipio de Cocorote del estado de Yaracuy. Lo que comenzó como un acto de devoción y comunidad continuó con el tiempo trascendiendo, llegando a ser no solo una feria, sino que tiene un significado, un legado simbólico y una expresión viva de identidad de nuestro municipio. Ahora bien, el legado pedagógico de aprendizaje con transmisión. Ahora quiero que reflexionemos sobre el verdadero legado de esta feria, que va más allá del sabor, es de su profundo valor pedagógico, que se convierte en una manifestación viva de la pedagogía cultural. La Feria del Buñuelo se ha transformado en una verdadera aula abierta, un espacio donde la educación patrimonial da forma a la vivencial y significativa. Es un aprendizaje que ocurre de manera orgánica, inmerso en la práctica y la tradición. Podemos escribir este legado a través de 3 pilares.
1. La transmisión de saberes ancestrales. Este es el lugar donde las abuelas, madres, partes comparten conocimientos y técnicas para la elaboración del buñuelo. Las nuevas generaciones observan, imitan y participan, asimilando no solo la receta, sino los gestos y el respeto por el proceso. Fomenta la identidad y la memoria colectiva. Al participar en la feria, las nuevas generaciones conectan con sus raíces, comparten historias y anécdotas que evocan el pasado, fortaleciendo el sentido de pertenencia del municipio Cocorote. Además, desarrolla valores y cohesión social. La feria es un espacio de encuentro y colaboración. Niños y adultos trabajan juntos, aprendiendo sobre el respeto por la tradición, la solidaridad y el trabajo en equipo. Así, la feria nos demuestra que el patrimonio no es algo que se exhibe, es una herramienta poderosa para educar, inspirar, construir el futuro de una comunidad. Para cerrar, quiero que llevemos a casa una reflexión clave sobre lo que es la Feria del Buñuelo y lo que nos enseña. En el corazón de Cocorote, nos demuestra que el verdadero valor del patrimonio no reside solo en la antigüedad o en su forma tangible, sino en su capacidad de vivir y de educar. La Feria del Buñuelo es un ejemplo palpable de cómo la tradición gastronómica se convierte en una escuela de vida, de historia y de identidad. Nos recuerda que el aprendizaje más significativo a menudo ocurre fuera de los libros, en el calor de una cocina compartida o en una sonrisa de un niño que aprendió una receta de su abuela. Como decía Milan Kundera, la costura es la memoria de un pueblo y la Feria del Buñuelo es precisamente esa memoria viva, esa conciencia colectiva. Al reconocer y salvaguardar esas expresiones de patrimonio inmaterial, no solo estamos preservando el pasado, estamos sembrando semillas de identidad y educación para las futuras generaciones. Estamos construyendo un puente entre el ayer y el mañana, asegurando que el sabor de nuestra tradición sigue enseñando y uniendo a nuestro pueblo. Valoremos lo local y lo auténtico, donde cada costumbre encierra una lección esperando a ser transmitida y aprendida. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados compañeros, profesores de la especialización de patrimonio gastronómico. La noche de hoy, bueno, hemos estado compartiendo algunas temáticas de relevancia en cuanto a patrimonio y pedagogía. En esta oportunidad, pues me corresponde tocar el tema sobre la sensibilización y la educación patrimonial y cómo a través de una expresión cultural, pues se evidencia la transferencia de conocimiento. Entonces, me tomo el atrevimiento de citar a Flores, Herrera y Sevilla con respecto a la interpretación del patrimonio como un corpus vivo. Esto nos permite ver que el patrimonio se presenta de forma dinámica, de forma proactiva, inclusive el patrimonio tangible e intangible o material e inmaterial, como hoy día se denomina. Y bueno, y cómo esto a través de un proceso o elementos identifican, digamos, el comportamiento del patrimonio dentro de un entorno como tal. En la imagen que estamos viendo en la primera diapositiva, pues observamos objetos que nos aluden al ámbito gastronómico, como el pilón, que es una herramienta con la cual, bueno, quisiera también manifestar que estos objetos son parte de la familia de la señora Delia Méndez, del municipio Sucre, de acá del estado de Yaracuy, específicamente en el poblado de Guama, donde se celebra el Día de San Antonio con total fervor. Y ha sido tradicional desde hace muchísimos años atrás este tipo de celebración, y se ha mantenido durante generaciones. Y bueno, y evidenciamos en la oportunidad que tuvimos de compartir con esta familia, pues que hoy día toma más fuerza. Lamentablemente la señora Delia pues se encuentra enferma, pero igual el legado sigue, ¿no? Las tradiciones siguen. Entonces, bueno, allí podemos observar el pilón como un elemento gastronómico, como una herramienta que utilizaban, en mucho tiempo fue utilizado para procesar
los alimentos que consumían y compartían, porque digamos que es una característica muy particular en este tipo de celebración, porque acá no se buscaba una comercialización como hoy día se suele tener con los alimentos, sino más bien se utilizaban como forma de contribuir con otras personas, de dar esa parte de la familia que representaba hospitalidad, pues el compartir algunos alimentos como una sopa, como la chicha, inclusive como el pan, que lo vamos a ver también en la próxima diapositiva, pero digamos que son elementos que aún se permanecen dentro de la familia y que son tomados como patrimonio tanto de la familia, e inclusive surge el interés de que estos objetos pues sean resguardados, sean protegidos, porque obviamente tuvieron una función muy importante, aunque actualmente no se utilicen, pues quedaron allí como una huella en la actividad que allí se desarrolla año tras año. Vemos también entonces que la sensibilización nos permite valorar, en este caso valorar la celebración de San Antonio a través de la sensibilización como estrategia de la educación patrimonial, pues nos da suficientes digamos factores que nos permiten evaluar, que nos permiten interpretar cómo dentro de una actividad, dentro de un rito, pues nos transfieren conocimiento de una manera u otra. Acá, bueno, es importante mencionar la presencia del pan, porque el pan nunca ha dejado de estar, siempre ha estado presente de una manera u otra, y que tiene su particularidad, porque el pan, antes de ser compartido con las personas que van a la celebración, pues piden su bendición para luego otorgárselo de manera de contribución. Pues en un principio el pan, bueno, fue digamos representado como un alimento para los más necesitados, pero en este caso pues es un símbolo del compartir, de la interacción entre una comunidad. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ok, y acá entramos a lo que es la educación patrimonial, donde intervienen una serie de procesos pedagógicos en los cuales, pues, de una manera podemos obtener, digamos, la valoración patrimonial. Entre esos procesos pedagógicos, lo mencionó uno de ellos, mencionó una de las antecesoras, que tiene que ver con las actividades lúdicas, por ejemplo, la música que se desarrolla en el ambiente, inclusive, si vemos en la imagen, las imágenes, los colores, los elementos que están allí, las flores, todo esto nos dejan una interpretación. Ahí, si ustedes se ponen a ver, no solamente está San Antonio, sino que están también otros santos que se unen a la devoción de esta festividad, ¿no? Los feligreses prácticamente hacen en conjunto o hacen la unión de muchos símbolos e imágenes para poder exaltar la devoción hacia nuestro Padre Dios. Tenemos entonces que los procesos pedagógicos, aparte de las actividades de la música, también tenemos las danzas que tienen que ver con ello. De hecho, en la localidad de Guama realizan algunas danzas, algunas actividades con los escolares, y esto de manera directa e indirecta tiene que ver con la pedagogía del patrimonio. Y por supuesto, el elemento de la gastronomía tiene mucho que ver, como es el banquete.
De allí, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de compartir con los habitantes de la comunidad y bueno, pudimos hasta degustar sopas, pudimos degustar chicha, pudimos degustar el pan de San Antonio, que evidentemente lo dan. Y la simbología que tiene este tipo de compartir, pues es la manera de cómo unirnos como sociedad, cómo podemos tomar un momento también para compenetrarnos entre nosotros mismos. Por supuesto, esto permite la transmisión de conocimiento, permite el desarrollo de valores culturales locales y la capacidad de reflexión, sobre todo la capacidad de reflexión y la acción transformadora que lleva con ello, que trae consigo, por supuesto, la participación de la comunidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, y el tema que nos corresponde, bueno, la sensibilización se ve como un proceso, ¿no? Como una herramienta que nos permite la generación de espacio, la generación de reflexión, el intercambio entre las personas de conocimientos, de experiencias y, por supuesto, la formación de competencias. Todo ello contribuye a la conservación y valoración del patrimonio cultural a través, por supuesto, del reconocimiento social. Pasemos a la siguiente lámina. Y por último, entonces, vemos que la sensibilización que busca promover la creación de actitudes positivas, tales como el respeto, la solidaridad, la valoración, la tolerancia frente a aspectos de importancia para cada individuo, con el fin de fomentar la convivencia en comunidad, para desarrollar empatía, favoreciendo la aceptación de las diversas formas de pensar y vivir, logrando evitar la aparición de barreras o limitaciones para el límite de aprendizaje o gusto hacia algo en específico. Bueno, de esta manera, pues se da como la interpretación hacia lo que es la sensibilización y la educación patrimonial por medio de la experiencia a una actividad, a una expresión cultural como lo es San Antonio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Hiller Santorrealba, por su participación en la noche de hoy. Ya pues él ha sido el último participante el día de hoy. Le recordamos a todos que el día de mañana, viernes 20 de junio, tendremos pues la participación de Franber Torres, Valentín Rodríguez, Luigina Berardi, Fran Castillo, Andrés Fernando Rodríguez y Doriani Morales, para que estemos allí también atentos a esta participación con unos temas bastante interesantes. Allí entonces tenemos los ponentes del día de mañana y vamos a ingresar, por supuesto, con el mismo enlace que utilizamos en la noche de hoy. Y bueno, vamos entonces, ya cerramos el chat y vamos a darle lectura a algunos de las impresiones. Lo que no veo es preguntas, pero sí tenemos entonces allí algunas impresiones. Rosana Mieres, gracias Leocal, cada esfuerzo es un fortalecimiento de este camino tan maravilloso. Argelis Linares nos dice buenas noches para todos los participantes de la especialización en patrimonio gastronómico. Han articulado sus temas de investigación en el área gastronómica con la pedagogía de manera muy pertinente y con alto sentido de pertenencia. Gracias por sus comentarios, profesor Argelis. Gabriel Sánchez Castillo nos dice por aquí saludos. Por acá Gabriel Sánchez, felicidades a los participantes. Interesante cómo articulan la educación y la cultura para comprender y promover las tradiciones, conocimientos y creencias, trabajo necesario para no olvidar nuestros orígenes y preservar la práctica alimentaria. Aurelisa Parra, celebro esta iniciativa porque solo el fortalecimiento de lo local nos permitirá asumir con éxito la realidad ineludible de la globalización. La doctora Maribel Camacho, organizadora de este evento, también
junto con los participantes de la especialización. Nos dice: felicitaciones a los ponentes del día de hoy por su excelente disertación. Sus aportes dan cuenta de que la educación patrimonial se configura como un campo para la investigación e intervención educativa centrada en la protección de elementos materiales vinculados con la identidad e historia nacional. Sigan adelante en sus producciones intelectuales. Maribel Camacho, Pedagogía y Patrimonio Cultural, facilitadora. José Arellano nos dice: felicitaciones profesores y ponentes, excelentes jornadas. El doctor Mario Llovera Reyes, secretario general de la universidad, nos dice: felicito a los participantes de la especialización por sus disertaciones tan pertinentes en las temáticas del patrimonio gastronómico. Y el doctor José Arellano nos dice: felicitaciones profesora Luz por su disertación, excelente triada, gastronomía, patrimonio y pedagogía. Es importante la formación de los docentes en el sistema educativo venezolano en materia de patrimonio cultural. Vamos a darle lectura a algunas de las impresiones que tenemos en el chat. El doctor José Asdrúbal Arellano nos dice: mis más sinceras felicitaciones, doctora Eloísa, por tan excelente disertación. Interesante cómo realizó el abordaje del patrimonio cultural y la pedagogía dentro del contexto educativo. Aura Elisa Parra nos dice: la salazón debe promoverse como una técnica amable con el ambiente, por cuanto seguramente permite reducir el gasto energético y su incidencia en el cambio climático. Muy acertado también este comentario. Bueno, Aura Elisa Parra también nos menciona: el licenciado Miguel, lo felicito por su ponencia, excelente explicación sobre la importancia de la comida como símbolo de interpretación de la cultura y de fortalecimiento de la identidad de los pueblos. Muchísimas gracias entonces por la participación que han tenido todos en la noche de hoy. Llegamos entonces de esta manera al final de este webinar, que lo podemos calificar como totalmente enriquecedor. Este webinar titulado Educación y Patrimonio Cultural, Perspectivas y Reflexiones. Quiero expresar de alguna manera nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia, por su interés, por la participación activa en este espacio que es de diálogo y también de aprendizaje. Un reconocimiento especial también a quienes han hecho posible esta actividad: a la doctora Maribel Camacho, quien es organizadora y coordinadora de todo este encuentro, la profesora también Elizabeth Mena, que ha estado allí apoyando técnicamente, la doctora Rosana Mieres, que es la coordinadora de la especialización, la magíster Argelis Linares, coordinadora del Centro de Investigaciones Gastronómicas, al doctor José Arellano, coordinador de la maestría en Pedagogía de la Actividad Física y los Deportes, a todos los participantes de la especialización, a los ponentes de esta noche. Bueno, y por supuesto, en nombre del rector, del profesor William Mendoza, de la vicerrectora, la magíster Morelva Monsalve, el secretario general de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, el doctor Mario Llovera, y por supuesto del doctor José Rafael Prado, director de investigación y posgrado. Queremos agradecer su presencia, su interés, sobre todo ese interés en fortalecer el vínculo entre la educación y el patrimonio cultural, por ende del patrimonio gastronómico. Esperamos que las reflexiones compartidas el día de hoy sirvan como inspiración para seguir promoviendo el valor de nuestro patrimonio en nuestros procesos pedagógicos y sobre todo en la formación de futuras generaciones. De esta manera entonces nos despedimos por la noche de hoy. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche utilizando el mismo enlace. Que todos ustedes tengan una feliz noche.